Las células, una vez que tienen fabricados ácidos grasos, con los ácidos grasos pueden construir un grupo importante de diversos tipos de moléculas, ¿ya? Dentro de estas, eh, los fosfolípidos son una de las importantes, ¿ya? Los, los fosfolípidos son moléculas que van a derivar desde, desde diacilglicéridos, ¿ya? Eh, hay unas enzimas que se llaman aciltransferasas, ¿ya? Que lo que hacen es tomar al glicerol fosfatado, ¿ya? Glicerol fosfatado, y a este le pueden agregar, bueno, uno o dos ácidos grasos, ¿ya? Para construir la base de lo que es los fosfolípidos. El glicerol, recuerden que es una molécula que puede derivarse desde la glucosa, ¿ya? En la vía de la glicólisis, cuando se forman las triosas, como la dihidroxiacetona, a partir de esta se puede formar el glicerol fosfato, ¿ya? También el glicerol simple que sale de los adipocitos puede ser fosforilado y tenemos glicerol fosfato, ¿ya? El glicerol, recuerden que es una molécula que tiene 3 carbonos, ¿ya? Originalmente el glicerol solo, como pueden ver, tiene 3 OH, pero cuando le ponemos fosfato acá, el carbono 3 tiene un fósforo. Entonces nos quedan libres los OH del carbono 1 y del carbono 2. Y allí es donde la aciltransferasa le va colocando ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos que tienen que estar activos, obviamente, ¿ya? Y luego se le corta la coenzima A y pegamos un ácido. Esta R representa la cola del ácido graso, ¿ya? La cadena, ahí. Que recuerden puede ser saturada, insaturada, de 18, 16, de número diferente, ¿ok? Ah, se movió todo esto. Bueno, esto es la estructura básica a partir de la cual se genera los fosfolípidos, ¿ya? ¿Qué es lo único que le falta a esto para terminar de ser fosfolípido? Bueno, que aquí, aparte del fosfato, colocarle acá lo que se conoce como el grupo cabeza, que es característico de cada uno de los diferentes fosfolípidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que destacamos de este proceso? Uno, necesitamos glicerol, ¿ya? Glicerol fosfatado o glicerol activo. Este es un alcohol azúcar, deriva de la glicólisis, ¿ya? También puede derivar desde piruvato, ¿ya? Etcétera. Y necesitamos ácidos grasos activos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, para poder activarlos, necesitamos coenzima A eh, y energía, ¿ya? Eh, una de las cosas interesantes es que los ácidos fosfatídicos pueden tomar dos caminos dependiendo de lo que la célula necesite. Por un lado, podría ser de que al ácido fosfatídico le cortamos el fósforo y nos queda como un diacilglicérido, y otra aciltransferasa le pega un tercer ácido graso y nos forma triglicéridos. ¿Cuándo se hace esto? Cuando hay que guardar cosas, ¿ya? Hay el tejido que de manera más importante es el responsable de guardar grasas, es el tejido adiposo, ¿ya? Allí en los adipocitos se fabrica grandes cantidades de triglicéridos para guardar, pero no es el único tejido, ¿ya? Eh, hay varios tejidos conectivos que son capaces de almacenar grasas en pequeñas cantidades, sí. El hígado almacena grasas, el músculo también almacena grasas, ¿ya? Hay tejidos que jamás almacenan grasas, como las neuronas, ¿ya? Algunas glándulas, ¿ya? Que, sobre todo de hormonas eh, proteicas, ¿ya? Bueno, esa es una ruta. La otra ruta es colocarle lo que se conoce como el grupo cabeza, ¿ya? Y allí, dependiendo de qué es lo que se coloque, el fosfolípido se llamará fosfatidil, porque este es el radical fosfatidil.
etanolamina, o fosfatidilcolina, o serina, o inositol, etcétera, ¿ya? Pero esto es típico de los fosfolípidos. ¿Qué es lo común? El glicerol, los tres carbonos, ¿ya? Los tres carbonos eh, con el fosfato. Esto es lo común a todos los fosfolípidos. Las colas de ácido graso, ¿ya? Dos colas de ácido graso, una en el carbono 1, una en el carbono 2. Ahora, las colas, recuerden que pueden ser de número variado de carbonos. Pueden ser de 12, 14, 16, de 15, de número de carbono variado. Y allí cada especie tiene preferencias. En el caso de los humanos son 16 y 18 los que más se utilizan, ¿ya? Y pueden ser saturadas o pueden ser insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, etc. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos son variados. Y también las cabezas son variadas. ¿Ok? Lo que sí, si se fijan ustedes, los grupos cabeza son moléculas de alta polaridad. Nitrógeno con carga positiva, ¿ya? Aquí pueden ver nitrógeno carga positiva. Este tiene carga positiva y carga negativa, ¿ya? Este no tiene carga, pero tiene mucho OH, lo que lo hace muy soluble, ¿ya? Entonces, siempre el grupo cabeza tiene alta polaridad. De por sí, ya el fosfato tiene carga negativa, ¿ya? Así que toda esta porción del fosfolípido será de alta polaridad, ¿ok? Y eso, eh, y estos, recuerden, son fabricados por todas las células sin excepción tienen enzimas para esto, porque necesitan para sus membranas, ¿ok? Otro tipo de moléculas que son fabricadas desde ácidos grasos son las prostaglandinas. eh, Hay varios grupos de estas, son tromboxanos, eh, leucotrienos, tienen varios nombres diversos de estas moléculas. Son, en términos generales, la familia de las prostaglandinas, son una especie de moléculas que funcionan como hormonas o que tienen diversos tipos de señales que permiten la respuesta celular, ¿ya? Por ejemplo, las prostaglandinas intervienen en la respuesta inflamatoria, ¿ya? Imaginen, cuando nosotros nos golpeamos alguna parte de nuestro cuerpo, en esa región que ha sufrido algún daño, el golpe, se producen prostaglandinas. Y las prostaglandinas interactúan con las neuronas locales y eso envía una señal al cerebro que se traduce como dolor, ¿ya? Sabemos de que el dolor es algo desagradable, ¿ya? Salvo algunas personas con tendencia masoquista que les puede agradar, el dolor no, la mayoría de personas no les agrada, ¿ya? Pero sin embargo, el dolor es un rasgo evolutivo de alta importancia, porque el dolor nos permite cuidar nuestro organismo, ¿ya? Hay personas, deben saber, que no tienen, que no sienten dolor, ¿ya? Esas personas están llenas de daños en sus tejidos, porque, por ejemplo, pueden tener una mano arriba de una estufa y no se dan cuenta de que está siendo dañada, ¿ya? Hasta que no huelen a quemado. Eh, entonces, el dolor es algo que es molesto, pero eh, evolutivamente es un rasgo que es útil para, para el cuidado de nuestros tejidos. ¿Ok? Eh, nociceptores, coloca Francisco, ya, son un tipo especial de neuronas encargadas de poder captar las prostaglandinas que son producidas por las células inflamadas. ¿Ya? En el caso de las mujeres, por ejemplo, tienen una función importante en la contracción de la musculatura lisa del útero. Eh, Mes a mes, el útero de las mujeres se prepara para que un óvulo, bueno, en realidad ya viene una mórula en todo el viaje,
pero que para la implantación de un embrión, ¿ok? Si no se produce la fertilización y no hay nada que implantar, toda esa capa de tejido que creció preparándose el endometrio para la implantación tiene que ser eliminada, ¿ya? Y no se va a caer así nomás. Entonces, allí participan prostaglandinas que van a provocar que se contraiga rítmicamente el útero, ¿ya? La musculatura del útero se contrae y eso va generando de que se vayan desprendiendo ese endometrio que ya no se va a utilizar, ¿ya? Ahora, las prostaglandinas producen la contracción, pero también las prostaglandinas, como acabamos de mencionar hace un momento, participan en la respuesta del dolor. Por eso es que hay mujeres que tienen dolores menstruales, algunas más severas que otras, ¿ya? Pero esa es la explicación, ¿ya? Además de participar en las respuestas al dolor, e inflamación y contracción de musculatura lisa, no solo del útero, de varios otros tejidos de musculatura lisa, también hay algunos otros que participan en la regulación de la temperatura, ¿ya? En el control de la presión arterial, entre otras, ¿ya? ¿Desde dónde se fabrican las prostaglandinas? Desde, desde ácidos grasos, en particular desde un ácido graso especial, ¿ya? Que se llama el araquidonato. Este es un ácido graso poliinsaturado, aquí pueden ver, tiene 20 carbonos y tiene 4 zonas de doble enlace. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, esta estructura, bueno, ahí está doblada, pero es un ácido graso. Tiene un carboxilo en el extremo y es una cadena. Aquí está doblada como ejemplificación nada más, ¿ya? Eh, las enzimas que realizan el proceso se llaman ciclooxigenasas, ¿ya? Son las que producen prostaglandinas. Hay de dos tipos, COX, ciclooxigenasa 1 y 2, ¿ya? Que tienen diferentes funciones. Bueno, estas lo que hacen es generar esa estructura, un anillo, oxígeno, adición de oxígeno, por ejemplo, ciclooxigenasa, y estas son prostaglandinas ya. ¿Ya? Y bueno, y después hay variaciones dependiendo de otros grupos funcionales extra que se pueden agregar. ¿Ya? Eh, las diversos tipos de medicamentos que se producen en la actualidad son para aliviar el dolor, como la aspirina, el ibuprofeno, son elementos que son inhibidores competitivos de las enzimas. Las engañan, la enzima se pega a esto en lugar de pegarse al alaquidonato y no se produce tanta prostaglandina. ¿Ya? Ahora, es peligroso porque por ejemplo, hay prostaglandinas que están involucradas, aquí no aparece en ninguna parte, me olvidé de ponerlo, pero por ejemplo, hay prostaglandinas que están involucradas en el desarrollo de la mucosa gástrica, ¿ya? Y la mucosa gástrica es tremendamente importante para evitar que el mismo ácido que contiene el estómago dañe el estómago. Por esa razón, cuando una persona consume eh, demasiados medicamentos contra el dolor, puede terminar con una úlcera, ¿ya? Porque está inhibiendo la producción de la mucosa y con lo cual eh, el ácido tiene mayor chance de dañar esas membranas, ¿ok? Como ejemplo. Pasemos a otro tipo de lípidos, los esteroides, ¿ya? Los esteroides son un conjunto muy variado de moléculas que ya no se derivan de ácidos grasos. ¿Ya? Estos ya son lípidos de tipo, eh, son lípidos complejos, ¿ya? Que se conocen en general en la clasificación como lípidos asociados, ¿ya? No saponificables, no se pueden fabricar jabones de estos, y que en general van a derivar desde el acetato, ¿ya? Bueno, el acetato es una forma de llamar al acetilcoenzima A, los carbonos del acetato, pero recuerden que siempre el acetato, para poder estar activo, está unido a una coenzima A. Entonces, como vemos, en general, la molécula clave para la síntesis de todo lo que son lípidos es el acetilcoenzima A.
porque del acetil se fabrica malonil y ácidos grasos, se fabrica por esa ruta fosfolípidos y triglicéridos, se fabrica, bueno, no hemos visto, pero se fabrican glucolípidos, se fabrican esteroles, prostaglandinas, todo lo que quieran se fabrica generalmente desde acetil-CoA, ¿ya? En el caso particular de esteroles y la ruta en humanos, hay una molécula que destaca notablemente dentro del metabolismo y es el colesterol, ¿ya? El colesterol es una molécula que tiene muy mala fama, ¿ya? Muy mala fama, porque uno asocia a que problemas de exceso del colesterol pueden generar daño, ya saben, la arteriosclerosis y un montón de cosas, obesidad, etcétera, 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 ¿ya? Pero si el colesterol no fuese una molécula importante, no importaría mucho si estuviese en bajas concentraciones o sobre todo en altas concentraciones, ¿ya? Pero es justamente por el hecho de que es una molécula que tiene una alta importancia, que su desregulación, normalmente por mayor cantidad, conduzca a problemáticas, ¿ya? Eh, el proceso de síntesis de colesterol tiene 4 etapas bien marcadas que ocurren en diferentes partes de las células. Ojo, todas las células humanas producen colesterol, ¿ya? Todas las células humanas producen colesterol. Algunas más, otras menos. Dentro de esas, siempre se ha asociado a que el colesterol es producido por el hígado, porque en el hígado se produce hasta el 15% del total de colesterol del cuerpo, ¿ya? Pero eso no significa que otras células no lo produzcan, para que les quede claro, ¿ya? Eh, la, la síntesis de colesterol parte en la mitocondria, porque recuerden, en la mitocondria es donde se va a producir la cantidad de acetatos. ¿De dónde salen los acetatos? Pues recuerden que de glucosa podemos llegar a piruvato y de piruvato a acetil-CoA. Desde ácidos grasos podemos llevar hasta acetil-CoA. Desde aminoácidos podemos llevar hasta acetil-CoA, ¿ya? Entonces, prácticamente de cualquier cosa que nosotros consumamos, de cualquier cosa que nos alimentemos, podemos llegar a acetil-CoA. Y con ese acetil-CoA, recuerden, podemos ir al ciclo de Krebs, podemos ir a la formación de cuerpos cetónicos y también con ese acetil podemos fabricar colesterol, ¿ya? La primera parte del proceso ocurre en la mitocondria, donde se combinan 3 moléculas de acetil-CoA para formar una molécula clave que se llama mevalonato, ¿ya? Mevalonato, una molécula clave de la ruta. Después esto sale de la mitocondria y en el citosol, cerca del retículo liso, se van a producir isoprenos activos, ¿ya? Los isoprenos activos son moléculas que derivan del mevalonato, ¿ya? Y bueno, se llaman activos porque están activados con un pirofosfato, una molécula de 2 fósforos en cadena, ¿ya? El isopreno es una molécula que tiene 5 carbonos, ¿ya? 5 carbonos. Y a partir de los isoprenos es que se pueden formar diversas formas de moléculas esteroidales, ¿ya? En la ruta del colesterol, la siguiente etapa, que ya está asociada más al retículo liso, es la formación de escualeno. El escualeno es una molécula más o menos lineal, tiene por ahí una que otra ramificación, pero es más o menos lineal, ¿ya? Aquí pueden ver que une 6 isoprenos, ¿ya? Como cada isopreno tiene 5 carbonos, en total acá tenemos 30 carbonos involucrados, ¿ya? Ahí pueden ver dónde están cada isopreno marcado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Entonces tenemos una molécula que es más o menos lineal, con alguna que otra ramificación, que es el escualeno, ¿ya? Y el último paso permite el cierre aquí,
formando 4 anillos, que son los anillos típicos del colesterol. Y queda una colita libre. ¿Ven? Aparte de eso, se hacen algunas otras cambios. ¿Ya? Se pueden agregar grupos funcionales, etc. El colesterol se caracteriza porque es una molécula bastante apolar. Todos estos son carbonos con hidrógeno y solo tiene esta pequeña partecita polar. ¿Ya? La ruta es una ruta compleja. En cada etapa hay varias enzimas involucradas. Son hartas reacciones. Vamos a ir viéndolas cada una de ellas con un poquito de detalle para destacar algunas cosas. ¿Ya? Pero lo primero que quiero que recuerden es que la síntesis de colesterol involucra 4 etapas grandes, ¿ya? Donde pasan de acetato a mevalonato, de mevalonato a isoprenos, de isoprenos a escualeno y de escualeno a colesterol. Y las etapas van ocurriendo en diferentes sitios. Empieza en la mitocondria, continúa en el citosol, termina en el retículo liso, ¿ya? Entonces ocupa diversas partes de la célula. Ahora, ¿qué cosas hay que ir destacando? En la primera etapa, que es la formación de mevalonato, se van a condensar 3 moléculas de acetil. ¿Ya? Aquí pueden ver. Tenemos 2 moléculas de acetil coenzima A que se juntan y forman una molécula que se llama acetoacetil. ¿Ya? Después se le junta una tercera molécula y forma el hidroximetilglutaryl-CoA. No sé si se acordarán de la clase anterior, pero esta molécula también va a servir para formar en el hígado cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces aquí la ruta es compartida. En el hígado en ayuno del acetil puede formarse cuerpos cetónicos. Cuando no estamos en ayuno, puede seguir la ruta hacia mevalonato. ¿Ya? Aquí pueden ver, es importante este punto, porque aquí pueden ver cómo se ocupa una coenzima, NADPH. ¿Ya? Esta coenzima que se produce en el ciclo de las pentosas. ¿Ok? Entonces, 3 moléculas, aquí 2 y aquí una más, de acetil-CoA, ¿ya? Sirven para fabricar un mevalonato. Cada acetil son 2 carbonos, el mevalonato tiene 6 carbonos, ¿ven? 6 carbonos, ¿ya? Aquí están 5 en cadena y 1 hacia el lado. El siguiente paso es la activación de los isoprenos, ¿ya? El mevalonato tiene 5 carbonos lineales y 1 hacia el lado, ¿ven? ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Se le va a quitar, bueno, un carbono va a ser eliminado, ¿ya? Un carbono va a ser eliminado, el carbono del extremo, y le vamos a agregar 2 fósforos, ¿ya? Para poder realizar todo esto, necesitamos gastar 1, 2, 3 ATPs, ¿ok? Entonces, piensen, para fabricar cada pirofosfato se requieren 3 ATPs. Eso es harto, ¿ya? Primero se le agrega un fósforo, pueden ver ahí, un segundo fósforo, un tercer fósforo, luego le cortamos el carbono. Y estos son isoprenos. Hay 2 formas, son parecidos. ¿Ven? La diferencia está donde está el doble enlace principalmente. ¿Ya? El isopentanil y el dimetilalil. Pero son los 2 isoprenos activos. ¿Ya? Hemos gastado 3 ATPs y hemos gastado 2 NADPH para fabricar un isopreno activo. ¿Ya? En la siguiente etapa, vamos a juntar 6 isoprenos. ¿Ven? 6 isoprenos. Juntamos estos dos, uno de cada tipo, un dimetilalil y un isopentil, y formamos una molécula de 10 carbonos que se llama geranil pirofosfato. ¿Ya? Tiene 10 carbonos. A esta de 10 carbonos le agregamos otro isopreno que tiene 5 más y formamos el farnesil. Este ya tiene 15 carbonos. ¿Ya? 15 carbonos. Y luego juntamos 2 farnesil, 2 de 15, y tenemos el escualeno que tiene 30 carbonos. ¿Ya? Recuerden, para formar cada uno de estos, hemos gastado 2 NADPH y 3 fosfatos.
¿ok? Si se utilizan 6, si se requieren 6, ¿ya? Entonces son 18 ATPs para formar el escualeno, ¿ya? Y 12 NADPH. Aquí se utiliza otro NADPH más, o sea, 13 NADPH, ¿ok? Como pueden ver, es un proceso que igual gasta energía. El NADPH es una forma indirecta de energía, el ATP es forma directa, ¿ya? Entonces, estas moléculas, la formación de colesterol, va a ser un proceso que conlleva gasto energético, ¿ya? La última etapa es la ciclación del escualeno. También gastamos otra vez, pueden ver NADPH, ahí radica la importancia de esta coenzima. Se hace ciclación. Hay varias enzimas que van a participar acá, varias ciclasas, ¿ya? Que cierran un anillo, cierran otro anillo, etc. Y aquí también hay que destacar una cosa importante. Las rutas de síntesis de esteroles en cada uno de los reinos es diferente, ¿ya? En los animales se produce colesterol. En las plantas se producen fitosteroles, como el estigmasterol, ¿ya? En hongos se produce ergosterol. En bacterias se produce otros tipos de esteroles, ¿ya? El colesterol es una molécula exclusiva de animales. Cuando ustedes van al supermercado y compran una botella de aceite de maravilla que dice 0% colesterol, eso es publicidad engañosa, porque no le han hecho nada. En la maravilla nunca hubo colesterol, ¿ya? De cualquier vegetal. Bueno, siempre hay excepciones. Hay algunos vegetales medio raros que producen un poquito de colesterol, pero ninguno de los que sean así conocidos o comunes, ¿ya? Entonces, eso es para que sepan de que el colesterol es una molécula exclusiva de animales, ¿ya? Eh, Nosotros cuando consumimos plantas estamos consumiendo fitosteroles, ¿ya? Pero esos fitosteroles, una que no se absorben bien en el intestino y otra que se procesan lentamente y no interfieren mucho con el resto del sistema, así que no, por esa razón es que cuando una persona tiene que disminuir su consumo de colesterol, le recomiendan que coma más plantas que carne, ¿ya? Porque a pesar de que tienen esteroles, no son los mismos y no interfieren mucho con nuestro metabolismo, ¿ya? Eh, Estas son las rutas de síntesis de colesterol. Recuerden lo costoso que es esta molécula, ¿ya? Eh, el colesterol además puede ser esterificado, ¿ya? Es decir, le podemos agregar acá una cola de ácido graso y eso lo hace todavía menos soluble de lo que ya es, ¿ya? Porque en sí el colesterol tiene solamente este OH de solubilidad. Si le ponemos una cola, pues lo hacemos menos soluble todavía. Y esas son algunas formas en las cuales se puede movilizar el colesterol, eh, a veces asociado a lipoproteínas, entre otros, ¿ya? Eh, Del transporte de lipoproteínas ya hemos conversado antes, pero igual vamos a repetir un poquito. Recuerden que hay dos tejidos que producen lipoproteínas. El intestino que produce kilomicrones y el hígado que produce VLDL y también HDL, ¿ya? Bueno, aquí están todos en una sola línea, pero también son del hígado. Los kilomicrones llevan las grasas de la dieta hacia el hígado fundamentalmente, el hígado las procesa y las VLDL llevan grasas hacia los tejidos, ¿ya? De las VLDL en la sangre se pueden transformar a LDL y las LDL llevan colesterol a diversos tipos de tejidos, ¿ya? No a todos, pero a diversos tipos, y aquí hacen endocitosis. Las HDL, por el contrario, que vienen del hígado, sacan colesterol de los tejidos para que sea reciclado en el hígado, ¿ya? Las lipoproteínas, en términos generales, son estructuras que contienen una parte proteica. Este es un ejemplo de LDL, tiene una sola proteína, hay otras que tienen varias, la ApoB. Contiene fosfolípidos, contiene triglicéridos, contiene colesterol, ¿ya? Y cada uno de los diferentes lipoproteínas tiene contenidos diferentes
del material que va transportando, ¿ya? Los kilomicrones, que son los más grandes, lo que más contienen son triglicéridos, ¿ya? Las VLL también tienen harto triglicérido. Ya las LDL lo que más contienen son colesterol, ¿ya? Colesterol que si sumamos entre lo que está libre y lo que está esterificado, es casi la mitad, ¿ya? En las HDL contienen también colesterol, pero lo que más contiene son proteínas, ¿ok? La, comparativamente en tamaño, si las revisamos, eh, las kilomicrones son mucho más grandes. En esta imagen incluso, fíjense, el aumento en que está el kilomicrón es solamente 60, o sea, 60.000 por. En cambio, estas son 180.000. Quiere decir que en realidad esta foto deberíamos aumentarla 3 veces más para que estén en escala, ¿ya? Entonces son muy grandes los kilomicrones, son de muy baja densidad porque tienen mucho lípido. Las HDL son las más pequeñitas, ¿ya? Y estas son las que retiran colesterol, las LDL las que llevan colesterol. Así sería más o menos una escala más precisa de tamaño de las diferentes lipoproteínas, ¿ya? Es importante notar de que también el intestino tiene una red sanguínea y una red linfática que dirigen las grasas directamente hacia el hígado, ¿ya? Todo lo que se absorbe de grasas fluye directamente hacia el hígado, y por aquí viajan kilomicrones. De hecho, si nosotros comparamos la sangre de una persona recién alimentada, ¿ya? Con la sangre de una persona que ha pasado ayuno nocturno, ¿ya? Es decir, una persona, imaginen que se levanta y antes de desayunar, esto es lo que tenemos nosotros en la sangre de esa persona, ¿ven? En cambio, si la persona recién se ha alimentado, esto es lo que tenemos. Por eso es que muchos de los análisis se hacen en ayunas, ¿ya? Porque si no, muchas de las grasas pueden interferir con otros tipos de moléculas. Entre otras razones que también hay para los exámenes, ¿ya? Otra cosa importante también hay que considerar de que el colesterol, recuerden, es fabricado por todas las células, pero también muchos tejidos son capaces de hacer endocitosis de las LDL. Recuerden que la LDL tiene como la mitad de su contenido es colesterol. Entonces, cuando son endocitadas, en el lisosoma se separan los componentes, la proteína se hidroliza, se separan las grasas y el colesterol generalmente termina en las membranas, ¿ya? Por eso es que se dice que la LDL se le llama vulgarmente colesterol malo porque lleva colesterol hacia los tejidos. ¿Ok? La síntesis de colesterol es un proceso que es regulado. Recuerden que el colesterol es una molécula de altísima importancia, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene mecanismos para cuando existe mucho colesterol, evitar que se siga aumentando. Y cuando hay poco colesterol, producir más, ¿ya? ¿Cuáles son los principales mecanismos? Bueno, autorregulación y regulación hormonal. La insulina, que es la hormona de guardar y fabricar, cuando recién nos hemos alimentado, pues estimula de que se genere, el paso clave es la formación de mevalonato, ¿ya? Estimula esta enzima y con esto estimula de que se fabrique colesterol. Por el contrario, en ayuna, el glucagón bloquea esta enzima y se bloquea la síntesis de colesterol. La misma cantidad de colesterol que está dentro de las células es capaz de bloquear a esta enzima, ¿ya? Entonces, tenemos un mecanismo en donde se aumenta nuestra cantidad de colesterol, el propio colesterol bloquea la síntesis de más colesterol, ¿ya? Hay personas que tienen defectos en este sistema y por eso es que esas personas siguen fabricando mayor cantidad de colesterol. Las personas que tienen colesterol elevado generalmente hay bloqueos en ese sentido, ¿ya? Entonces, no existe la regulación o la regulación es deficiente, y el colesterol se aumenta y se generan hipercolesterolemias que pueden llegar a ser graves en muchos aspectos. ¿Ok? Bueno, para eso es que igual hay diversos tipos de moléculas
que pueden servir como elementos de regulación ahora en la actualidad, medicamentos, ¿ya? Que inhiben la enzima por su parecido con el mevalonate. ¿Por qué es importante el colesterol? Porque con el colesterol se pueden fabricar una enorme cantidad de cosas, ¿ya? Con el colesterol se puede fabricar hormonas, ¿ya? Hormonas no solamente las sexuales, que son las más comunes, sino hormonas que regulan el metabolismo de diferentes bioelementos, ¿ya? Hormonas que regulan el metabolismo de carbohidratos y en general el metabolismo energético, ¿ya? Todo eso se deriva de colesterol. Eh, También desde el colesterol se puede fabricar los ácidos biliares. Ya hemos hablado de los ácidos biliares y la importancia que tienen en la asimilación de grasas de la dieta. Se puede fabricar la vitamina D, ¿ya? Bueno, aquí hay hormonas sexuales. Aquí tienen un montón de hormonas que se fabrican del colesterol, ¿ven? Hormonas que tienen que ver con el, regulación del metabolismo en mujeres, ¿ya? Eh, en hombres, ¿ya? Eh, el metabolismo bajo el estrés, por ejemplo, el cortisol, el mineralocorticoides, ¿ya? Vitamina D también se fabrica de colesterol, entre otras cosas, ¿ya? Además del colesterol, que es una de las moléculas lipídicas de más importancia en los animales, desde, desde isoprenos y desde isoprenos se pueden fabricar una gran cantidad de otras moléculas que son importantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, destacamos la ubiquinona. ¿Se acuerdan? La coenzima Q, esa que estaba en la membrana de la mitocondria, que participaba en la respiración celular, esa se fabrica desde isoprenos, o sea, desde acetilcoenzima A. ¿Ya? En el caso de las plantas de la fotosíntesis, hay una plastoquinona que también participa en el proceso de fotosíntesis y que también se fabrica de isoprenoides. ¿Ya? Las vitaminas, como pueden ver, las 4 vitaminas lipídicas derivan de isoprenoides. ¿Ya? La vitamina D desde colesterol, la vitamina A y K desde isoprenos, que, bueno, recuerden que esto las fabrican las plantas y las bacterias, ¿ya? Nosotros no fabricamos estas. En los humanos sí se fabrica vitamina D, ¿ya? Eh, Depende de cuánto sol tomemos, etcétera. También, por ejemplo, otras cosas que son importantes y que se fabrican desde isoprenos son hormonas vegetales, ¿ya? El mismo caucho, entre otros. Y en general vamos a ver de que como los isoprenos son moléculas de 5 carbonos, se han encontrado que, sobre todo en plantas, más que en animales, se fabrican una enorme cantidad de moléculas derivadas que tienen múltiplos de 5 carbonos, ¿ya? Entonces, a los que tienen 5 carbonos se llama hemiterpenoides, a los de 10 carbonos monoterpenoides, sesqui, diterpenoides y así, ¿ya? En los que son ya de números más grandes, eh, o sea, los que son de 30 carbonos, se les dice específicamente esteroides, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí pueden ver algunas cosas como aceites esenciales, hormonas vegetales, ¿ya? Giberilinas, que también son hormonas vegetales, ¿ya? Eh, Hay un montón de moléculas que sirven como disuasores, que son amargas, que le dan amargor a diferentes tipos de plantas para evitar que se las coman. Carotenos, que son, por ejemplo, de la vitamina A, entre otros, ¿ya? Las quinonas y una enorme cantidad de moléculas a las cuales se les suele sumar nitrógeno y se transforman en alcaloides, ¿ya? Hay montones de plantas que tienen diversas formas de alcaloides con diferentes objetivos. Eh, bueno, también es importante destacar aquí que a partir de derivados del colesterol se fabrican moléculas hormonales, o sea, son hormonas
que se denominan esteroides. ¿Ok? Los, estos diversos tipos de moléculas pueden conducir a cambios en el metabolismo, ¿ya? En algunos casos se ha encontrado que tienen algún efecto sobre el aumento de, más que la masa muscular, del volumen muscular, ¿ya? Pero se ha encontrado que más allá de aumentar la fibra, aumentan la cantidad de glicógeno que puede almacenarse. Con eso el músculo se ve más grande, pero en realidad no es más fuerte, ¿ya? Hay toda una serie de efectos negativos derivados del uso de esteroides, ¿ya? Que van desde pérdida de cabello, ¿ya? Hasta alteraciones conductuales, ¿ya? Y también alteraciones como, como los esteroides, del colesterol se producen hormonas sexuales, cambios en el patrón eh, de hormonas que conducen a cambios en el desarrollo sexual secundario, ¿ya? En humanos se han descrito una gran cantidad de, de, de enfermedades asociadas al metabolismo de los lípidos, ¿ya? Dentro de las más comunes hay enfermedades asociadas a defectos del metabolismo de lipoproteínas y defectos en la síntesis de colesterol, ¿ya? No es infrecuente en la actualidad eh, encontrarse diversos tipos de hiperlipoproteinemia, ¿ya? Es decir, aumentos de la LDL o aumentos del colesterol total, que en general se refiere a aumentos en el número de lipoproteínas, que tienen que ver con dietas inadecuadas o también con errores o alteraciones en el procesamiento metabólico asociado al colesterol. También hay algunos que tienen que ver alteraciones con el metabolismo de los ácidos grasos, ¿ya? Eh, Menos frecuentes son defectos de la beta oxidación que pueden generar en personas que son tendientes a sufrir calambres y entre otros tipos de alteraciones, ¿ya? La mayoría de problemas asociados a metabolismo de lípido tienen que ver con el exceso de lípidos, ¿ya? Con una mayor producción de estos, eh, con las consecuentes problemáticas que se generan, sobre todo por el hecho de que como los lípidos son transportados en sangre en lipoproteínas, estas pueden empezar a agregarse y formar ateromas y esas placas que después obstruyen la circulación y pueden generar eh, derrames o pueden generar coagulaciones o otro tipo de problemas mayores todavía, incluso la muerte.